Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales, desde diferentes partes de Colombia y fuera de Colombia incluso. Sean bienvenidos a un nuevo programa del FAR. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a ustedes eh, varios temas con contenido eh, que tiene que ver mucho con aspectos proféticos en su gran mayoría, pero que están muy relacionados con aspectos que se dan hoy por hoy en diferentes partes del mundo. Así de que hoy, una vez más, estaremos eh, retomando uno de los temas que hemos venido tratando, eh, refiriéndonos a lo que son las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy comenzaremos con una de las nuevas iglesias, entre comillas, la penúltima iglesia, la número 6, donde estaremos desarrollando el tema y profundizando sobre esta iglesia. Me refiero a la iglesia de Filadelfia. Así de que estaremos hoy profundizando el estudio sobre ella, estaremos hablando y no sé, creo que a lo mejor serán un par de capítulos donde estaremos hablando de lo que hace alusión a esta iglesia, una de las tal vez más importantes en lo que es estos primeros capítulos del Apocalipsis. Así de que colóquense cómodos, como lo dije, bienvenidos y simplemente disfrutemos de lo que es el estudio en esta noche de la palabra. Pero antes de, de poder ya entrarnos directamente a lo que es el estudio, permítame en esta noche, como siempre, presentar a eh, Copastor, que es quien me está acompañando en esta noche en la conducción de este programa. El hermano Exxon sigue en los Estados Unidos, pero muy probablemente la próxima semana lo tendremos en lo que es el capítulo próximo de El Faro. Así de que, Copastor, buenas noches y bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente a nuestro hermano Edson, que ya está pronto a regresar. Y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y por atender este llamado a escuchar la palabra del Señor. Vamos a entrar a ver una de las iglesias y ahí, como dice en el título que hemos puesto a través del Facebook, dice la iglesia perfecta. Es una pregunta que se hace allí, ¿no? Por las muchas connotaciones que vamos a ver allí que se muestran, como la forma en como la describe el Señor. Uno podría decir, esta es la iglesia de la perfección, ¿no? Porque es la que más se ajusta a los deseos que el Señor quiere. La alaba en muchas circunstancias. Pero justamente le hemos puesto ese simbolito allí de interrogación perfecta, si realmente lo es, ¿no? Y nos damos cuenta y vamos a ver a través del estudio que no es cierto, que tiene muchos fallos, pero es que justamente de eso se trata. Nosotros como cristianos tenemos muchos fallos, pero es de saberlos aceptar y saberlos tratar de corregir. Y el Señor, mira, justamente son esas cosas. Entonces puede que no sea una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia a la que amaba a Dios. Y vamos a ver a través de este estudio, mm, ya lo dijo el pastor, uno o dos capítulos, no sabemos, pero vamos a ver, mirar a través del estudio qué hizo esta iglesia o qué tenía esta iglesia para que el Señor la tuviera tan alta estima. Dios les bendiga y vamos a mirar de qué se trata esta iglesia de Filadelfia. Así es, y vamos a ir de una vez a la palabra del Señor. Libro del Apocalipsis, capítulo 3 versos 7 al 13. Libro del Apocalipsis, capítulo 3 versos 7 al 13. Y hoy voy a utilizar la versión traducción lenguaje actual o TLA para este primer programa. Traducción lenguaje actual. Dice la escritura de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a
darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Verso 10. Todo el mundo tendrán, perdón, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Y a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las 7 iglesias. Hasta ahí la escritura. Bien. Eh, Hay varios aspectos, como en las anteriores iglesias, que son interesantes de resaltar. Como lo dice el copastor, no es que esta iglesia no tenga ningún tipo de defecto. De hecho, ahí en uno de los versículos, y por eso arranqué con esta versión, hace un poquito alusión a esa parte. Mas, sin embargo, es una iglesia que ha sido fiel, que ha sido entregada, ha sido una iglesia que ha sabido guardar eh, los preceptos del Señor, pero sobre todo ha sido una iglesia que se le ha encomendado la misión de poder inclusive expandir el Evangelio a otros lugares. Ahí lo mencionó, o se menciona dentro de la escritura. Es algo que se le confió o se le ha confiado de parte de Dios precisamente por esa manera tan dispuesta, por decirlo de alguna manera, como han entrado, digamos, a seguir esas sendas del Señor. Es bueno, como siempre, tener en cuenta algunos aspectos en cuestiones de lo que es la parte geográfica. Como lo hemos mencionado también en otros capítulos, eh, todas estas iglesias prácticamente estaban ubicadas en la zona del Asia Menor, cerca a lo que hoy en día vendría siendo Turquía. Eh, y algo de lo que estaba mirando, de lo que estuve revisando, es que es una iglesia que estaba muy bien ubicada en cuestiones también comerciales. Puede ser que las anteriores también, en algunos casos, hayan tenido esa buena condición en cuestiones de ubicación, pero esta, algo de lo que me di cuenta es que estaba dentro de una ruta que era comercial completamente. Es decir, que obviamente había mucha interacción de gente tanto entrando como saliendo. Obviamente por el hecho de que hubiera eh, intercambio de productos, venta de productos, pues eso hacía obviamente de que hubiera una gran cantidad de personas frecuentando esta ciudad y pues obviamente esto tiene que ver también con lo que es la parte de lo que es esta iglesia, la forma, digamos, como fue constituida. Hay algunos otros aspectos que también me parece que son interesantes de ver y que los tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer el estudio. Y es que algo que definitivamente encontramos casi que desde el comienzo es que Dios decididamente apoya a esta iglesia. Tan decididamente que el mismo Señor dice, les voy a demostrar que cuando yo abro una puerta nadie la puede cerrar. Y en el caso particular de esta iglesia, se va a dar específicamente situaciones como estas. Eso no significa que obviamente no hubieran problemas, eso no significa de que no hubieran dificultades. Como lo dije, hay inclusive alguna situación que tal vez hacía de que no hiciera de que fuera la iglesia 10 puntos perfecta, pero sí, eh, Dios definitivamente la tenía en un alto concepto
y básicamente por eso hace alusión a que está dispuesto a respaldarla en todo sentido, en llevarla en diferentes cosas, eh, para ser justamente como prototipo de otro tipo de congregaciones, como el ejemplo hacia otras, y seguramente muchos de esos estandartes poderlos también ver plasmados en otro tipo de congregaciones. Entonces, esta tiene la particularidad, a diferencia de las anteriores, que a las anteriores en su gran mayoría eran defectos lo que habían. En esta, la gran mayoría son virtudes, Dios las elogia, Jesús las elogia, pero también tiene una condición particular en cuanto a algún defectico que tenía. O pastor, voy con usted. A propósito de eso que menciona, ¿no? Que este era un lugar de paso, de ida y venida de muchas personas. Es que esta ciudad estaba situada entre lo que era Colosas y lo que era Sardis. Recordemos que hay una carta incluso escrita a los colosenses justamente por el apóstol Pablo, y de Sardis ya fue una de las iglesias que hablamos, estaba en medio, en esa ruta donde llevaban mucha mercadería. De hecho, así como, digamos, en el mundo de hoy nosotros conocemos a Nueva York como la capital del mundo, conocemos a París como la ciudad luz, ¿no? Por la diferente cultura que hubo. Esta ciudad tenía un nombre específico en ese tiempo y con esa nos demuestra exactamente el valor que representaba. A esa ciudad se le llamaba la Puerta de Oriente. Y se le llamaba Puerta de Oriente, era justamente por eso, porque era el lugar por donde transcurrían toda esa mercancía. Entonces era un lugar obligado de paso por muchos de esos pueblos, una ruta que era obligada. Por eso este lugar era muy importante, Filadelfia. Sin embargo, no era una ciudad muy grande o un pueblo muy grande, era relativamente pequeño este lugar. Y era pequeño por alguna circunstancia que vamos a ver ahorita más adelante. Esta ciudad fue fundada en más o menos en el año 189 antes de Cristo, o sea, unos 200 años antes de que Jesús naciese. Y el nombre se le da a esta ciudad justamente por el hecho de la persona que va a fundar ese lugar, ¿no? O que crea esa ciudad. La ciudad. Obviamente la ciudad se llama Filadelfia, pero ese es un nombre griego que traducido a nuestro español significa el que ama a su hermano. En algunos textos ustedes podrán ver que Filadelfia significa amor fraternal, ¿no? O amor filial. Es amor entre dos personas, pero no es el amor ágape que nosotros conocemos entre dos seres, ¿no? Que se desean para casarse o tener algún tipo de relación. No, este era un amor, pero un amor entre hermanos, que existía entre ellos. Por eso Filadelfia lo que significa es eso, el que ama a su hermano. ¿Y por qué recibe ese nombre? El rey de ese momento, de esa región que era toda Pérgamo, en ese momento toda la región o el lugar se llamaba Pérgamo, existía un rey que se llamaba Eúmenes. Entonces él enamora a su hermano, que el hermano se llamaba, a ver si lo encuentro, Átalo, ya lo tengo aquí, Átalo II, en homenaje o en agradecimiento al hermano le decide dar un terreno, ¿no? Entregarle un terreno y decirle esta porción será suya y entonces ese terreno es el que llega a llamarse Filadelfia. Por eso se llama el que ama a su hermano, porque fue un regalo que le hizo entonces ese tal rey Eúmenes y ahí nace ese pueblo. Ese pueblo fue destruido por varias circunstancias y por eso les digo que tuvieran en cuenta que ese pueblo no era muy grande por algunos motivos, ¿no? Y de hecho desapareció muy rápido, no fue una ciudad que haya durado 500, 600 o 1000 años como conocemos otras ciudades, fue una ciudad muy relativamente de poca existencia. Y fue de poca existencia porque el lugar donde esta ciudad se encuentra junto a Sardis, si ustedes ven ahí el mapa que yo les estoy presentando, ese lugar, ahí se juntan dos de las placas tectónicas, que son las placas de la tierra donde se mantienen allá a nivel del mar, ¿no? Y se golpean una contra otra. Esta región es una región de terremotos, de movimientos telúricos. Incluso hoy en día ustedes ven que Turquía vive de día a día en constantes movimientos telúricos y se debe a eso porque ahí hay una unión de dos placas tectónicas. Entonces ellas se andan golpeando muy repetidamente.
Este lugar, esta Sardis y este lugar de Filadelfia eran ciudades que estaban recibiendo constantemente terremotos. Por eso esa ciudad se destruyó varias veces, se destruyó más de 3 veces y no duró mucho tiempo. Ya les digo, esa ciudad prácticamente hoy no hay sino ruinas, está desaparecida porque es un lugar de terremotos y por eso la gente entonces no habitaba mucho allí. Se dice que habitaba alrededores, ¿no? Cerca a las puertas de la ciudad, pero la ciudad realmente no creció mucho. Esta ciudad fue destruida y en el año 17 del año de Cristo y fue reconstruida por Tiberio. Y después fue reconstruida bajo el imperio de Vespasiano, eso más o menos como unos 100 años después. Recibió diferentes nombres cada vez que la reconstruyeron. Uno fue Neo Cesarea y el último que tuvo fue Flavia, pero definitivamente ese lugar desapareció. Ese lugar era un lugar muy hermoso, muy bonito, según dicen. Y es más, era una tierra muy fértil por algunos elementos que se den allí, quién sabe si los mismos movimientos telúricos o lo que haya sido, hacía que esa tierra fuera muy fértil, hubieran muchos elementos, entonces se producía sobre todo mucha vid, mucha uva, se producía en ese lugar. De hecho, en ese lugar, en ese sitio, existía un culto, y ahí vamos a las religiones, un culto al dios Baco. Yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado mencionar, el rey Baco era el dios del vino, que ellos adoraban en todas esas regiones, incluso si vamos a la cultura griega, ¿no? Existía ese tipo de dioses junto a Zeus, junto a Atenea, junto a todos esos dioses que ellos tenían, había un dios, como para todos habían dioses, había un dios que era el dios del vino, y ese dios del vino era Baco. En esta ciudad, en Filadelfia, se tenía adoración a ese dios Baco. Y ahí me pego de otra circunstancia entonces. Cuando uno lee, y en ustedes que nos acompañaron en la escritura, nos damos cuenta que esta ciudad o esta iglesia, como la denomina allí, es un lugar maravilloso donde hay muchas cosas buenas, donde la gente dice no negaban la palabra del Señor, donde seguramente clamaban, cantaban, aleluya, yo no sé qué cosas. Entonces uno podría pensar que era un lugar donde solamente había divinidad y cosas correctas y cosas bonitas. Y des en cuenta que no. Allí existía un lugar de Satanás porque se tenía adoración a Baco, a uno de los dioses. Entonces des en cuenta que una iglesia sí se puede sostener, ¿no? En medio de las tribulaciones o en medio del pecado, sí se puede sostener a flote. Dese cuenta que esta iglesia, el Señor le saca muchas cosas buenas, ¿no? La elogia en muchas cosas, y no es que la iglesia anduviera por allí en las nubes y no tuviera problemas, no. Había había pecado en ese lugar, había cosas que estaban en contra de Dios, pero lo importante era que la iglesia, y ahí lo dice, no niegas mi nombre, se sostenía. Entonces esos son puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, no era una ciudad grande. Segundo, era una ciudad que sabía en qué estaba parada, qué hacía, qué miraba, y no importaban las circunstancias, porque es que muchas veces nos pasa eso. Es que si las cosas me fueran bien, es que si tuviera un buen trabajo, y yendo ya a nuestro mundo, si tuviera un buen trabajo, si tuviera un buen matrimonio, si tuviera una buena familia, si tuviera esto, entonces yo adoraría a Dios, seguramente ahí sí caminaría y entonces el Señor me alejaría. No, des en cuenta, esta era una iglesia que estaba en medio de un mundo turbulento, un mundo donde había una adoración distinta. Sin embargo, en medio de esa turbulencia se sabía sostener en la fe y la mirada puesta en Cristo Jesús. Eso es lo importante. Siga, pastor. Bueno, quiero arrancar ya, digamos, a lo que es el análisis de la palabra, viendo lo que es la presentación, ¿no? Como en cualquiera de las anteriores iglesias, de la forma como se presenta Jesús, ¿no? Recordemos de que, por ejemplo, en alguna de las anteriores iglesias que vimos decía, soy el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Eh, en algún otro decía, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Y en este caso menciona básicamente que es el que tiene la llave de David. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 22, verso 22, porque esto tiene que ver inclusive con un aspecto eminentemente profético, ¿no? Libro de Isaías, capítulo 22, verso 22,
Y la escritura dice de la siguiente manera: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Bueno, esta es la carta de presentación con la que arranca hablando Jesucristo cuando empieza a hacer ya la alusión a esta iglesia. Su tarjeta, vuelvo y digo, de presentación es esta. Y está haciendo referencia a una característica que, como usted la ve en el libro de Isaías, era eminentemente profética. Recordemos de que básicamente David fue uno de los reyes, tal vez, por no decir que el más grande que posiblemente ha tenido Israel o tuvo Israel en algún momento, por diferentes circunstancias. Básicamente la Biblia, algo de lo que menciona era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a este hombre hay algunos aspectos que, digamos, lo caracterizan. Me refiero al caso de David. Y es, por ejemplo, la autoridad que tiene. Es un personaje que tiene una autoridad tremenda, ¿cierto? Pueda que haya sido un hombre que haya tenido muchísimos defectos como persona, como ser humano. Tenía una debilidad, de hecho, conocida por cada uno de ustedes, inclusive heredada también por su hijo Salomón. Pero recordemos que este varón tenía eso, la autoridad, la capacidad de liderar un pueblo, un ejército, y que básicamente siempre Dios lo respaldó. Y esto se le conoce de alguna u otra manera en cuestiones bíblicas como la llave de David, porque cuando uno analiza esto, este prototipo de autoridad, eh, uno encuentra de que, por ejemplo, va acompañado de frases como: la puerta que él abre, nadie la puede cerrar, y la que él cierra, nadie la puede abrir. Y justamente cuando Jesús hace alusión a lo que es la iglesia de Filadelfia, él está diciendo que él es esa persona que tiene esa llave de David, pero que de alguna u otra manera le endosa, digamos, esa característica a esta iglesia. Eh, Hay algunos aspectos que vuelvo y digo son definitivamente importantes de la manera como el Señor hace alusión a lo que es esta iglesia de Filadelfia. Pero hay algo que inclusive también me parece muy particular, y es que uno pensaría que la iglesia como tal, me refiero a esta de Filadelfia, si tenía poder, si tenía esa capacidad, digamos, de poder abrir cualquier puerta, cualquier cosa, pues uno podría pensar que era una iglesia gigantesca, que era una iglesia poderosa, digámoslo, en cuestiones, digamos, de número, de cuantía de dinero incluso. Pero ¿sabe que hay algo que me parece muy particular? Y es que que, dice un poquito adelante, dice, porque aunque tienes poca fuerza, y eso es muy llamativo, porque cómo es que, digamos, uno podría pensar que era una iglesia que tenía todas las características y todas las cosas como para poder impactar a diferentes grupos de personas? Y reitero, ese ejemplo, como lo dije al inicio del programa, para muchas otras se le encarga inclusive el poder llegar a otro grupo de personas, pero es muy particular que al inicio, cuando hace la presentación el Señor, una de las cosas que dice es que sé que tienes poca fuerza. Y obviamente cuando pensamos en esa poca fuerza, eh, definitivamente tenemos que pensar en que sí, no era que fuera una iglesia, la mega iglesia para utilizar términos de hoy en día, sino era una iglesia tal vez, probablemente si uno la viera ópticamente, muy normal, si uno lo pudiera ver desde ese punto de vista. Es un poco paradójico, pero tiene que ver con esa condición. Pero hay algo más a lo que hace alusión justamente el Señor, y es que dice: conozco tus obras.
Y eso es algo fundamental, porque casi en todos los anteriores, él también ha mencionado que él sabe lo que han hecho bien. Incluso recuerdo que en una de ellas, creo que fue la anterior, la que estuvimos analizando la iglesia anterior, dice, guarda lo bueno que has venido haciendo, erradica lo malo, pero trata de guardar lo bueno. Y aquí nuevamente vuelve y dice, conozco tus obras. Y ahí es donde inclusive dice que él abre la puerta y que esa puerta nadie la puede cerrar. Pero dice, tienes poca fuerza. Y no sé, no sé, copastor, cómo usted lo pueda analizar, pero es que dice que ha guardado esta iglesia su palabra. Es decir, que uno podría pensar que tendría todo el condicionamiento, toda la característica para hacer una iglesia, reitero, poderosa, fuerte. Y justamente el Señor está diciendo que no, es una iglesia que no la llama débil, pero dice que tiene poca fuerza, poco impacto, ¿sí? Y eso tiene que de alguna manera ser llamativo, porque vuelvo y digo, uno pensaría que a lo mejor esta iglesia tendría que tener todos los ingredientes para hacer una iglesia gigantesca, y no lo era, a pesar de que tenía el respaldo 100% del Señor. Es una situación que a mí me parece bien paradójica, bien particular y que sí merece un análisis en este sentido por esa situación que se presenta o la ilustración que da la escritura en ese sentido. Como pastor. Eso respecto a lo que usted menciona ahí, de que yo conozco tus obras, no, es que no es solamente la iglesia anterior, mire, yo se lo voy a decir, vean. Le escribió a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 versículo 2. Vamos a ver, se lo voy a poner eso para que, no, para que miremos. Eso lo vamos viendo de una vez. Capítulo 2 versículo 2. Se lo voy a poner aquí para que usted lo lea conmigo. Ya dice ahí, yo conozco tus obras. Eso se lo mandó a la primera iglesia que vimos, fue la de Éfeso. A la segunda iglesia, que fue la de Esmirna, en el versículo 9 de ese mismo capítulo. Vean lo que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Eso fue a la segunda iglesia. A la tercera, que fue a la de Pérgamo, en el versículo 13. Lo dice ahí, le dice, y yo conozco tus obras y sé dónde moras. Esa fue la anterior que vimos, la de Tiatira y la de Sardis. En la de Tiatira está en el versículo 19. Si ustedes me acompañan allí a leerla, mire, dice, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y demás. Eso se lo dice a Tiatira. Y la última que vimos, que fue la de Sardis, que está en el capítulo 3, si ustedes buscan en el versículo 1, lo dice ahí, vea, dice, escribe al ángel, el que tiene las 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, a todas les está diciendo, yo lo conozco, yo sé lo que ustedes hacen. O sea, el Señor no está juzgando solamente por apariencias o por lo que le cuentan o porque nosotros le parecemos buena gente, no. Dios obra, dice perfectamente, cuando Él lo hace reiterativo, es que dice, no se engañen, en la misma Biblia nos dice, no se engañen a ustedes mismos, yo conozco, yo sé lo que ustedes hacen, no tiene necesidad de explicarme porque yo sé lo que ustedes hacen. Y eso va para muchas iglesias y para muchas personas, sobre todo no tanto para las iglesias, sino para las personas que conforman una iglesia, y en esto entran muchas de las iglesias cristianas que piensan que porque hacen cosas que están fuera de la iglesia o que porque el pastor o en otras congregaciones como el cura o lo que sea, porque ellos no me ven o mi familia no me ve, ¿no? Que entonces todo está perfecto y entonces todo puede pasar bien. Y no, Señor, el Señor lo reitera, yo conozco sus obras, yo sé usted bien lo que hace. Usted se metió allá con la mujer de su vecino o con la de su hermano o con la de alguien más. Usted piensa que porque se escondió, se metió en algún lugar donde nadie lo veía, que entonces no se iba a descubrir. No, no, no. No erre, no erre en esas cosas, porque el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que usted hace. Usted porque le quitó a alguien, ¿no? Alguna cosa piensa que porque nadie se dio cuenta, nadie se enteró, entonces eso quedó así. No, Señor. Hay unos ojos que están mirando, que están viendo lo que usted está haciendo.
No, que porque yo no realicé o realicé una serie de negocios chuecos de los cuales no debería conocer la iglesia en los negocios en que yo estoy, ¿no? Porque esos son negocios que están mal hechos porque yo le apuesto a la lotería o al chance por allí escondido o adquiero algunas cosas que no son, que no tienen que ser correctas. Entonces, porque la iglesia no se entera o porque mis hermanos no se enteran, entonces eso va a quedar así. Pues no, déjeme decirle, el Señor lo repite una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a cada iglesia se lo repite y se lo está repitiendo es a los que conforman la iglesia. Yo conozco tus obras, mis ojos están sobre ustedes no duden de nada, ustedes piensan que pueden engañar a todo mundo, pero hay alguien que no vamos a engañar, que es a Dios. En la Biblia lo hemos mencionado, el caso de Elías, recuerden lo que pasó con Elías. Elías se fue a un desierto y peor que un desierto se fue a unas montañas y en las montañas buscó la cueva más lejana y se metió en el fondo de la cueva. ¿Quién lo iba a encontrar allí? Él pensó que estaba libre, que estaba a salvo, que nadie lo iba a encontrar. Yo les he dicho el susto que el tipo se metió de pronto cuando alguien le dice, oiga Elías, ¿y usted qué hacía aquí? Imagínense, el hombre pensó que nadie lo iba a encontrar, que nadie, y sin embargo cuando escucha una voz y le dice, ¿qué hace aquí? Es la voz de Dios, porque es que a él si nosotros no nos le podemos escapar. David en uno de sus salmos lo escribió. Si voy allá a lo alto, está Señor. Si bajo al fondo de los mares, allí está tu estrado. ¿A dónde iré? Dice, ¿a dónde iré? Que tus ojos no me sigan. Y eso es lo que uno como cristiano tiene que darse cuenta. Yo tengo que darme cuenta de mis actos, porque bien dice en la palabra de Dios que un día estaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno, dice, cada uno dará cuenta de sus obras, buenas o malas, todas. Allí van a salir y allí nos vamos a dar cuenta cómo los ojos del Señor estaban sobre cada uno de nosotros. Entonces no nos engañemos por eso. Cuando el Señor es tan reiterativo en esa palabra, yo conozco tus obras, yo sé lo que hace, yo sé todo lo que usted está practicando dentro de la iglesia. Yo sé, conozco su vida personal. Hay gente que es santa dentro de la congregación y es santa aquí con los hermanos y somos santos porque de pronto hasta ahí nosotros caemos, ¿no? Somos santos allí cuando estamos leyendo la palabra y aquí entre hermanos nos adoramos. Pero es que la santidad va mucho más allá. La santidad es en lo que yo hago fuera de la congregación. La santidad es lo que hago yo en el mundo, en otros lugares. Allí es donde realmente se demuestra qué tan santo soy y qué tan cristiano soy. Y esas obras son las que nosotros pensamos que nadie ve. Y sin embargo, los ojos de Dios están en todas esas cosas. Eso para complementar lo que mencionó allí el pastor. Pero yo quiero irme un poquitito más atrás, a ese Apocalipsis 3, pero el versículo primero, porque no quiero dejar escapar ahí una partecita que dice, yo soy el santo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Mire que la primera frase que él dice es el santo, ¿no? Soy el santo. En la traducción de lenguaje, una traducción que lo pusimos, vea, dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdad. ¿Por qué el Señor hace esa referencia, no? Y uno debería preguntarse, ¿por qué el Señor tiene que describirse así? A ver, reconozcamos que esto está escrito primeramente para el pueblo judío, en una primera iglesia judía que existía allá en los primeros años. Los judíos, recordemos, ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos incluso lo mencionaron, mire, este es un impostor. Cuando él se les presentó, ¿no? Ellos le preguntaron, usted dice que es el Hijo de Dios, y allí le dijeron a él, ¿y usted qué tiene que decir? Y el Señor les dijo, ¿lo han dicho? ¿Quién son? Se des en cuenta. Los judíos no lo reconocieron. Hoy en día, muchos de los judíos no lo reconocen como el santo, como el verdadero Hijo de Dios. Sigue sin ser reconocido. Por eso él hace este énfasis. En el Antiguo Testamento, y ahí en el libro que leyó nuestro pastor en Isaías, mire, al Señor lo llaman el Santo de Israel, refiriéndose a Dios, a Papá Dios, justamente, el Santo de Israel. ¿Por qué él se presenta aquí como el Santo ante esa iglesia? Porque él quiere darse a conocer que la deidad también le pertenece a él.
porque él quiere reafirmarse y decir, yo realmente lo dije y hoy lo vuelvo a reconvenir de que soy el santo, el Hijo de Dios. Él reconoce allí su deidad, que muchos no quieren aceptarla, es distinto. Y es más, menciona que es el verdadero y que es el que tiene la llave. Y hoy en día, ¿cuántas congregaciones existen, no? En que no lo reconocen que eres el que tiene la llave de la entrada al reino de los cielos. La llave del reino es esa. Es Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente sigue persiguiendo detrás de santos, detrás de muñecos, detrás de milagros, detrás de unas cosas, pensando que la llave la tienes otro? Por eso él se presenta y dice, yo soy la llave, yo soy el que abre y cierra la puerta. No hay otro, no hay otro. La palabra lo dice, en otro no hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que él quiere referir aquí. Soy el Hijo de Dios, tengo la deidad de él dada por el poder del Señor, soy el verdadero, el que estaban esperando. Y aparte de eso, yo soy el que tengo las llaves de salir o de entrar. No existe otro camino. Él es la única puerta que existe. Ahí en Apocalipsis, si no estoy mal, déjeme, yo lo miro aquí, creo que es Apocalipsis 1:8, si no, 1:18, sí, 1:18. Volvámonos allá al capítulo 1, versículo 18. Vean lo que dice, el que vive, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está hablando? Jesús, porque él fue el que murió, pero se levantó de entre los muertos y vivió nuevamente y está vivo. Y dice, y, sí, y estoy vivo por los siglos de los siglos. Pero miren lo que dice ahí, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, dése cuenta cuáles llaves son las que él tiene. Tiene las llaves de la muerte, entonces no nos dejemos engañar. Las llaves que él habla es eso, justamente. Cuando nosotros nos acercamos hacia él, nosotros tendremos seguramente vida, porque él es el que tiene el principio para saber quién va a vida y quién va a muerte. Él es el dueño de las llaves y no existe ningún otro. Es el santo, es el verdadero, el que tiene la llave de entrar al reino de los cielos. Siga, pastor. Indudablemente. Por eso remarcaba también un poquito el tema de lo de la autoridad, ¿no? Y no solo la autoridad, sino la capacidad que tiene de abrir o cerrar esas puertas. Obviamente, eminentemente lo primero que tenemos que pensar es en aspectos espirituales, pero también obviamente en cosas físicas. Estaba revisando justamente justamente con el pasaje o con el texto más bien con el que empecé en cuanto a la versión y a la TLA en ese verso 8. Dice, estoy enterado de todo lo que haces, esto ya hicimos referencia, y una vez más quiero volver a centrarme en lo que dice, y sé que a pesar de que tienes poco poder, y eso vuelve, o sea, a mí me parece nuevamente, y tengo que remarcarlo, y perdón que sea tan insistente en eso, pero es muy llamativo, porque ¿cómo uno podría pensar que siendo una iglesia que está cumpliendo con todos los preceptos de Dios, porque el mismo Señor está hablando de eso, está cumpliendo con mis cosas, está haciendo la tarea de alguna manera? Es una iglesia que él mismo la remarca, dice, sé que no tienes poder. Y obviamente no pienso que esto vaya ligado al poder, digamos, en cuanto a, por ejemplo, orar por un enfermo y que los enfermos no se sanaran, o en que de pronto necesitaran algún tipo de milagro, algún tipo de necesidad y las cosas no se dieran. No creo que haga alusión a eso, no creo que se refiera a eso. A mí me parece que el Señor hace clara alusión, es que no siempre, y esto lo hemos hablado con ustedes, los hermanos del Faro, con los panelistas, con la iglesia, de que no siempre el prototipo de tener capacidad económica no siempre tiene que ver con que Dios se mueva ahí. Porque para mí cuando se está refiriendo acá y dice tienes poco poder, para mí está haciendo una clara alusión a esa parte. Es decir, uno normalmente cuando asocia de que Dios está con uno y que Dios lo está respaldando y máximo en una iglesia, uno lo primero que piensa es que tiene que
vivir o tener ostentosidad en muchos aspectos. Y pueda que sí, pues digamos que muchas personas se apegan, por ejemplo, a lo que es la vida de Salomón, los registros históricos que hay dentro de la Biblia, por ejemplo, en personajes como él. Pero también está la otra cara de la moneda. Y aquí, por ejemplo, vuelvo y digo, a mí me parece muy llamativo, porque si uno dice, es una iglesia, está sirviendo, está haciendo la tarea, está cumpliendo, el Señor la está elogiando, ¿cómo es que él mismo dice, pero sé que no tienes poder? ¿Sí? O sea, hay una situación que se está dando ahí y que perfectamente el Señor podría revertir y decir, ahora vas a ser una iglesia poderosa. Pero mire que el Señor simplemente está dándole como esa característica y esa condición. Y yo quería que en algún momento nos detuviéramos un poquito a mirar y analizar aspectos como esos. Eh, que a pesar de que tiene muchas cosas buenas la congregación, de que a pesar de que han sabido llevar, digamos, un evangelio correcto, a pesar de que más adelante vamos, tal vez, no sé si en este programa o en el próximo, vamos a hablar de algunas cositas que de pronto han estado inmersas, se han dejado contagiar por algunas cosas que inclusive ya en otras iglesias, en otra iglesia había hecho eh, alusión a eso, a lo que son las personas que se dicen ser judías y no lo son, y que inclusive el Señor las califica como la sinagoga de Satanás. ¿Mm? Ya lo había mencionado en una de las anteriores iglesias. A pesar de que ha tenido esa situación, esa interacción, vuelvo y digo, y que se han guardado de justamente de muchas cosas y que el Señor los ha respaldado, tienen ese condicionamiento y vuelvo y hago alusión a quien mi criterio tiene que ver es con la parte dinero, con la parte económica, con la parte, eh, sí, que podría uno decir es una iglesia poderosa en ese sentido. Pero además de esto dice, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de que me sirvas y que nadie te lo podrá impedir. Y ahí es donde nuevamente hace la alusión a que Él es quien abre las puertas o las cierra y no hay quien se atraviese allá. Es decir, aquí es justamente donde el Señor dice, sé que has querido hacer las cosas de la mejor manera, voy a apoyarte y voy a darte esa oportunidad de que a través tuyo puedas servirme y llegar justamente a otros lados donde seguramente otros no han llegado. Usted se da cuenta, con Pastor, por ejemplo, ese tipo de característica no la da en ninguna de las anteriores congregaciones. Esa que dice, le voy a dar la oportunidad de que usted me sirva, parecería ser que es una obviedad, pero no lo es porque en las otras iglesias él no lo menciona. A ninguna le dice eso, le voy a dar la oportunidad de que usted me sirva. A esta sí. Sí le está diciendo que justamente porque sabe que el nombre de él no se ha avergonzado la gente, la congregación, han guardado su nombre, lo han mantenido vigente, se han propuesto o han procurado mantener esa parte viva. Justamente el Señor dice, pues a causa de eso les voy a dar la oportunidad de que me sirvan. Y justamente ahí es donde reitero, siento de que volvemos a lo que fue la característica que mencionamos al comienzo en cuestiones comerciales, inclusive una de las cosas que recuerdo leído sobre esa parte es que era una zona también como postal, es decir, digamos que de alguna manera me imagino yo el correo que existiera en esa época o la forma como hubiera de comunicación, tenía que pasar por ese lado, por donde estaba ubicada, digamos, esta ciudad. O sea, era una zona que no solamente había intercambio de productos, sino que necesariamente era un punto clave en muchas cuestiones de lo que era la comunicación de un lugar al otro y digamos, si lo llamáramos de alguna manera,
eh, sería un sitio estratégico, sería un lugar estratégico para, digamos, poderle llegar a otras personas. Y justamente el Señor dice, bueno, ya sabiendo de que ustedes han guardado mi palabra, se la han jugado por mí y no se han avergonzado de mi nombre, entonces les voy a dar la oportunidad de que me puedan servir como es el propósito que ustedes o el deseo que ustedes han tenido. Copastor. Hablando de eso de la puerta de que se cierra o que la puede abrir solamente el Señor que tiene las llaves de eso de la vida o de la muerte. Mire que yo reflexiono sobre eso y me acuerdo de en tiempos antiguos, por ejemplo en el caso del arca de Noé. Recordemos que el camino, la salvación que tenían todos los que tuvieron esa oportunidad de ir, ¿no? Y que no la aceptaron en determinado momento. El que cierra la puerta, el que tiene el poder de eso, es mismo Dios, porque Él es el que puede cerrar una puerta y nadie después la va a poder abrir, porque no es que Noé después entonces golpeó o vino alguno de los animales y golpeó y se abrió la puerta, ¿no? Nadie podía abrir. Y seguramente cuando existió ese desastre tan grande, mucha gente se aferró a la puerta e intentó abrirla. ¿Por qué no pensar lo que fue así? Y sin embargo nadie la pudo abrir. Porque solamente el Señor siempre ha sido, cuando Él abre o cierra la puerta, es el único que tiene las llaves, el poder de poderlo hacer. Sin embargo, mire, dése cuenta que hoy en día hay personas que se toman esa atribución para abrirle las puertas del cielo a alguien. Y si no, dígame, si no nombran santos por ahí, si no nombran personas que seguramente ya, según ellos, entraron al reino de los cielos, ¿no? De hecho, cuando se muere cualquier persona, sin importar lo que sea, la gente dice, ah, no, ya se fue a cantarle o a vivir allá con el Señor. O en Hombre, las oraciones, o en las oraciones. ¿Cuántas veces no se ora diciendo que las puertas ahora sí se abran a favor o se cierren o lo que sea? Cuando eh, a mí siempre me ha parecido que esa es una forma inclusive fea de colocar como a Dios de mensajero, sí, claro. de lo que uno quiere como deseo, pero que en realidad es más solamente eso, es un deseo. Pero eso de las puertas, muchas personas y congregaciones se han tomado atribuciones sobre eso. Y yo creo que justamente el Señor está haciéndole alusión a eso, que Él es el único que tiene el poder de abrir una puerta o de cerrar una puerta. Él es el que tiene la llave, no existe otro, no existe otro. Entonces no le demos a nosotros la confianza a los seres humanos, ni permitamos que los seres humanos se tomen las atribuciones que le pertenecen solamente a Dios, porque eso es tomarse solamente lo que le pertenece a Dios. ¿Quién soy yo para enviar gente o para abrir la llave del reino de los cielos a alguien? Yo no tengo ese privilegio. Por eso Él dice, el santo de Israel, el verdadero, es el único que tiene la llave para abrir y cerrar. Entonces no nos confundamos con eso, no nos dejemos guiar por ese tipo de doctrinas que hablan de esas cosas. Solamente uno tiene ese poder. Abre puertas, cierre puertas. Y las que Él abre no se cierran. Y las que se cierran como el arca de Noé no se vuelven a abrir. Solamente Él tiene el poder. Y Él tiene la llave de poderlo hacer, de abrir o cerrar esas puertas. Esa es cosa importante. Para terminar, pastor, porque ya se nos acaba el tiempo, refiriendo a eso de que la iglesia no tiene poder y esto y aquello, estoy de acuerdo en eso de que de pronto económicamente, físicamente hay iglesias que no tengan el poder, pero eso también va en la cuestión espiritual. Gente que piensa que no tiene el poder espiritual de hacer algunas cosas. Nosotros muchas veces nos sentamos y nos sentimos hechos nada, ¿no? Y que nosotros, ay hermanito, ore por mí porque de pronto, o pastor, hable por mí y esto y aquello. Todos nos menospreciamos a nosotros mismos el poder que nosotros podemos tener. Esta iglesia, mire que una de las cosas que le dice, no les está diciendo, uy, pero qué poder tan grande que emanaban, mire, eso allá resplandecía esa iglesia. No, les está diciendo, tienen poquito, su fuerza es escasa, es mínima, pero esa fuerza, esa pequeña fuerza, la pusieron en acción. En el Antiguo Testamento hay una historia que me gusta. Eso se dio en los tiempos del rey Ezequías. Si la quieren buscar, eso está en el libro de Isaías, capítulo 36. De pronto, por allí está toda la historia. Está el rey Ezequías, ¿no? Que era en ese momento el rey de Israel. Y había un rey que era Sennacherib,
que era el rey de los asirios. Asiria en ese momento era un imperio grandísimo. Imaginemos como el imperio romano que existió, como el imperio babilónico. Era un imperio, o sea, no era ni una ciudad, ni un país, ni nada, era un imperio grandísimo. Y Israel vivía en Jerusalén, que era un pueblo pequeñito, un pueblo chiquito, no era ni siquiera un país completo, era una región nada más, eso era Jerusalén. Pues a este rey Ezequías le mandaron un tal, uno que se llamaba, si no está mal, Rabsacés, algo así, o Rabacés, algo así se llamaba. Se lo mandó el tal ese Senaquerib y le dijo, mira Ezequías, ¿para qué va a hacer matar todo el pueblo? ¿Para qué va a hacer acabar con todo el pueblo? Ustedes son una diminuta, son mejor dicho nada comparado con nosotros. Mejor entréguesen, ríndasen, hágasen nuestros esclavos y le salvamos la vida a muchos de esos israelitas y mejor que no mueran en batalla. El rey Ezequías, créame que se sintió en un momento asustado, ¿no? De que eso podía pasar, pero él tenía un lugarteniente que se llamaba Eliaquín. Yo creo que ustedes lo recuerdan por allí. Eliaquín era uno de los consejeros y él era el que abría a propósito de llaves, él era el que abría las puertas de Jerusalén y las cerraba. Ese Eliaquín tenía ese trabajito y era Dios mismo el que se lo había encargado justamente porque Eliaquín era un hombre justo, creyente, fervientemente adorador de Dios, de Yahweh. Entonces, Ezequías va y le dice a Eliaquín lo que está pasando. Y Eliaquín le dice, no señor, nosotros estamos es con la mano de Dios y es el Dios grande y poderoso. No somos nada ante este imperio, realmente, pero nosotros estamos con la fuerza más poderosa que es la de Dios. Porque bien dice en la palabra, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y eso lo sabía Eliaquín. Habló con Ezequías y le dijo, no nos vamos a rendir. Y efectivamente, no se rindieron. ¿Saben lo que pasó? Eso está, a ver, eh, Isaías 37, el capítulo 37, versículos 33 en adelante, ustedes pueden ver allí cómo termina la batalla. Dice que los asirios esa noche murieron más o menos 185,000 hombres. ¿Quién los mató? Dice el ángel de Jehová. Dese cuenta. No fue ni los hombres de Jerusalén, no fueron los hombres de Ezequías, no fueron los hombres, no, fue el ángel del Señor, porque nuestra pelea es en las manos de Él, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. A eso se debe, pastor, cuando nosotros mencionamos y le dice a esta iglesia, su poder es muy poco, de pronto ustedes no tienen nada, pero ¿sabe qué es lo importante? Es su fe, es saber en qué están ustedes amparados, dónde tienen su mirada puesta, y eso es lo que el Señor le alaba a esta iglesia de Filadelfia. No son fuertes, no tienen mucho, el poder es muy poquito, pero tienen algo muy grande. Y es que ustedes sí están mirando a lo que debe uno mirar, a Cristo Jesús. Esa es la fe que a nosotros nos sostiene. Y esa es una gran enseñanza que nosotros podemos sacar de esta iglesia, ya que el Señor la pone en un pedestal, tenemos que sacar en relevancia esas cosas. Podremos no ser muy fuertes, podremos seguramente tener muchos defectos, podremos tener muchas cosas que van en contra, pero nuestra batalla es en las manos de Dios y ahí es donde nos hacemos fuertes. Pastor, siga usted. Así es, completamente de acuerdo en esa apreciación y por eso quería que nos centráramos un poquito en esta noche en esa parte que me parece trascendental por varias razones, dentro de esas la que usted ha mencionado con Pastor. Pero definitivamente, eh, esto, iglesia, esta características y la forma como he relatado lo que hace parte de esta iglesia Filadelfia es bastante importante para tenerlo en cuenta. Eh, yo creo que vamos a dejar hasta hoy el estudio de la Ujú. palabra. Los posteriores versículos, la próxima semana los estaremos revisando con detenimiento, probablemente ya con el apoyo de nuestro hermano Exxon también, y estaremos profundizando sobre lo que es algunas otras características que tenía esta iglesia, el respaldo del Señor, pero vuelvo y reitero, había un taloncito de Aquiles, había algo que ahí no funcionaba como debería ser,
y seguramente lo estaremos mirando la próxima semana. Copastor, bendiciones para usted, feliz noche, gracias por este faro de esta noche y para cada una de las personas que hasta este punto y hora nos han acompañado, les deseamos una feliz noche, que la presencia de Dios los acompañe y que la bendición de Él sea en cada uno de ustedes. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones a cada uno de ustedes.